Muy buenas tardes, hermanos. Agradecidos una vez más con el Señor, porque Él tiene un fiel cuidado de nosotros. De una manera extraordinaria Él nos instruye. Y durante todo este día, hermanos, hemos estado en un arrobamiento en la presencia del Señor, aprendiendo de su palabra. Qué importante, qué interesante la instrucción del Señor para nuestras vidas. Muchas de las enseñanzas las conocemos, muchas de ellas las tenemos presentes en nuestra mente, pero muchas de ellas también las hemos olvidado. Y por eso el Señor se toma el cuidado de volvernos a recordar, porque la enseñanza de Él la necesitamos todos los días en nuestro peregrinar en esta tierra. Puntos importantes hemos escuchado. Por ejemplo, el anterior, qué problema, ¿verdad, hermanos? Una unión matrimonial en yugo desigual. Pero en esta oportunidad también, hermanos, tenemos otro punto importante para nuestra edificación, como lo es el matrimonio entre parientes. Para ello, les invito a que abramos nuestras escrituras y busquemos en el libro de Levítico, capítulo 18, y vamos a leer a partir desde el versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor, dice así, Levítico 18, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Que el Señor bendiga en nuestros corazones su preciosa palabra. Muy bien, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, oímos la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Él nos instruye de tal manera para que nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, cuál es la voluntad de Él para la iglesia que Él llamó para alabanza de su gloria. Se escucha entre la iglesia esta clase de uniones, de matrimonios en yugo desigual, sí se escucha.
Se escucha también preocupaciones acerca de uniones, matrimonios entre parientes cercanos. Se escucha también, hermanos. Cuando el Señor dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. De la misma manera, hermanos, como Dios habló con su pueblo Israel, porque Dios instruye y previene que si hay desobediencia a su palabra, Él traerá juicio sobre el desobediente, sobre el rebelde. Allá nosotros, con nuestra responsabilidad, después de haber sido instruidos y de conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Recordemos por un momento la actitud del pueblo de Israel y consideremos la actitud muchas veces de la iglesia de estos tiempos. Cuando Israel se había apartado de Dios, estaba en desobediencia tras la idolatría, desobedeciendo sus estatutos. Dios enviaba su palabra y lo hacía, hermanos, en base al amor profundo que Él sentía para con su pueblo Israel. Antes de que viniera el juicio del exilio para Israel, el Señor los llamaba al arrepentimiento. Y Él levantaba profetas para llevar la palabra a su pueblo. Tengo en mente uno de esos profetas, el profeta preexílico Jeremías. Dios amonestaba y llamaba al arrepentimiento a su pueblo a través de su profeta, en este caso Jeremías. Y a través de la profecía, a través de la manera en que el Señor hablaba a su pueblo a través del profeta, Él les decía de que consideraran el camino de vida y que volvieran a Él, porque ese es el camino que les conducía a la vida. Que regresaran a Él, que retornaran a Él en obediencia, en arrepentimiento. ¿Cuál era la respuesta del pueblo de Israel? No andaremos. No andaremos. El Señor le decía a su pueblo, te he levantado atalayas para que toquen trompeta delante de ti. Eso significa de que el Señor levantaba su voz, hacía oír su voz a través de aquellos atalayas que los prevenían de un peligro inminente. ¿Cuál era la respuesta de Israel? No escucharemos. Cerraron su corazón, no se volvieron a Dios y por lo tanto un juicio disciplinario vino sobre ellos.
Nosotros tenemos la palabra del Señor que nos alerta, hermanos. Tenemos la palabra del Señor que nos da el ejemplo cómo actuaba la gente de ese entonces. Y hoy, de la misma manera, Dios trata con su iglesia, con nosotros. Para no ir tan lejos, desde buena hora de la mañana nos está instruyendo. Nos está indicando qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de evitar hacer, porque no es su voluntad que lo hagamos. Él nos da el libre albedrío a nosotros y una decisión amplia, porque tenemos una responsabilidad personal delante de Él, y nosotros probablemente podamos decir también, como decían aquellos hombres en Israel: no andaremos en tus caminos y no escucharemos tu palabra. Pero en realidad nosotros sabemos, hermanos, de que no podemos tener una actitud de rebelión en contra del Señor. Porque la Escritura dice: ¿quién ha peleado en contra de Él y le ha ido bien? Ninguno, ¿verdad, hermanos? Somos llamados a sujetarnos, a someternos a su voluntad. Y por ello el Señor promete darnos bien, bendecirnos. ¿Y qué preferimos nosotros? ¿Bendiciones o maldiciones? Me parece que no somos masoquistas, ¿verdad, hermanos? Preferimos la bendición del Señor. Ninguno de nosotros quiere mal para nuestras vidas, ni para nuestras familias, ni para nuestros seres queridos. Haciendo uso del sentido común, buscamos y anhelamos el bien, la bendición, la vida, ¿verdad, hermanos? Es por eso que somos llamados a la obediencia a su palabra. Lamentablemente se escucha todavía, por así decirlo, en los corredores de nuestras congregaciones. Esa pareja se van a casar y hay duda o hay conocimiento de que son parientes cercanos. ¿Han escuchado ustedes ese problema en nuestras congregaciones? ¿Existirán esos problemas o nos los estamos imaginando? No, existen, hermanos. Y si no lo tenemos ahora en nuestra congregación, lo podemos tener adelante. ¿Y cómo vamos a actuar cuando vivamos la realidad de nuestras congregaciones de un problema semejante? ¿Qué es lo que piensa el mundo en relación a este tema? Desde luego, hermanos, hemos escuchado de que nosotros ya no estamos en el mundo. En el mundo se practican muchas cosas que probablemente nosotros practicábamos antes, pero ahora ya no. Ahora somos llamados a practicar la voluntad del Señor. En relación a este tema, hermanos, en el mundo nosotros sabemos de que distintas sociedades, países, culturas, civilizaciones, como las querramos llamar,
tienen diferentes posiciones con respecto a estas uniones entre parientes. En algunos lugares practican este tipo de uniones entre parientes para mantener intactos los valores culturales y, por qué no decirlo, valores también patrimoniales. Hace muchos años yo trabajé con una familia, con uno de ellos, de familia de apellido Castillo. Es probable que ustedes lo sepan, pero esta familia tiene una peculiaridad. Ellos se casan entre parientes. ¿Y saben cuál es la razón para que la fortuna de la familia Castillo no salga de la familia de ellos? Probablemente ustedes conozcan otras situaciones similares, parecidas. Pero para entender este tema, en primer lugar es importante saber qué es lo que dice Dios en su palabra en relación a estas uniones entre parientes cercanos. Claro está que tenemos que recordar el propósito de Dios para el matrimonio según la voluntad de Él. Porque si conocemos, hermanos, el propósito del matrimonio según la voluntad de Dios, vamos a saber diferenciar la voluntad del mundo, que el mundo siempre tergiversa y va en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Uno de los propósitos del matrimonio según lo estableció Dios, no vamos a detenernos mucho en ello porque probablemente lo conocemos. Y ese primer propósito es la procreación de la raza humana. El Señor a aquella pareja en el huerto del Edén les dio una orden, y esa orden era fructificad y multiplicaos. Ahí tenemos el primer propósito de Dios para el matrimonio según Él, procreación. El segundo propósito, compañerismo. Porque Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Tenemos el segundo propósito, compañerismo. Y como tercer propósito, la unidad, o sea, fundar un nuevo hogar, un tercer propósito de Dios para el matrimonio. Él dijo en su palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fundar un nuevo hogar, una nueva unidad, una pareja, un matrimonio según la voluntad de Dios. Otro de los propósitos de Dios para el matrimonio fue y ha sido la fidelidad. La fidelidad, hermanos, no es otra cosa que un proceso de santificación en la vida conyugal, un proceso de entrega de el esposo para con su cónyuge, la esposa para con su cónyuge.
un proceso de santificación. En la palabra de Dios encontramos en la epístola a los Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y añade: pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Un proceso de fidelidad. Para preservar el lazo conyugal. El Señor dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese proceso de santificación, hermanos, es hasta que la muerte separe ese matrimonio. Cuando uno de los dos muere, el otro queda libre de sus votos, de su compromiso, de su pacto con su cónyuge. Mientras viva la pareja, tienen que vivir el uno para el otro en santidad delante del Señor, delante de todos, porque son un testimonio de lo que Dios tenía en su propósito para el matrimonio. La monogamia. Un matrimonio de un hombre y una mujer. ¿Acaso leemos en la palabra del Señor que Él estableció el matrimonio entre 3 personas? 4 o más, no, 2. Un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio modelo, hermanos, original según la voluntad de Dios. Ahora, teniendo en mente la voluntad de Dios, nosotros sabemos que como resultado del pecado en el huerto, el hombre se rebeló contra Dios y tergiversó los propósitos eternos y divinos que Dios tenía para el matrimonio. ¿Cómo se tergiversó esa voluntad, ese modelo de Dios? Tenemos varios ejemplos en la Escritura. En primer lugar, tenemos a Lamec. Él fue el primer hombre que tomó 2 esposas para sí. Es el primer caso en la Escritura de rebeldía, de contradicción en contra de la voluntad, en contra de la palabra de Dios. Vino Lamec y tomó 2 esposas. Aún la simiente, hermanos, escogida no escapó de la desobediencia. Y sabemos nosotros que Abraham se casó con una media hermana de él. Jacob tuvo 2 esposas que eran hermanas entre sí. Bueno, no digamos de David y Salomón. Escuchamos ese ejemplo hace un momento. Cómo se tergiversó la voluntad de Dios por la rebelión del corazón del hombre en contra de Dios. Salomón llegó a tener 700 mujeres reinas, ¿verdad, hermanos? Imagínense, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Nos preguntamos, ¿era esa la voluntad de Dios? No, ya vimos lo que era la voluntad de Dios. Y de allí en adelante, hermanos, desde Babel las civilizaciones dieron
rienda suelta a la naturaleza caída que había ya por el pecado original. Y esto como una forma visible de la universalidad del pecado que pasó a todos los hombres. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, él dijo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sabemos de que en un principio, hermanos, Dios permitió el matrimonio entre parientes cercanos. Ya les dije el principio de Dios, la orden de Dios a la pareja era fructificad y multiplicados. Eso fue en un principio. Para ese entonces, hermanos, la genética humana no se había degenerado como ahora. Un ejemplo escritural de ello, vemos la genética original de Dios en su creación. Los hombres viviendo 700, 800 y más de 900 años. Tenemos al longevo mayor, 969 años vivió Matusalén. Ya en épocas de Noé, hermanos, la genética ya no era tan pura como en ese entonces. El Señor dicta de que los años de vida para la generación después del diluvio iban a ser 120 años. Y en el libro de los Salmos sabemos, hermanos, de que ha venido decreciendo esa fuerza. 70 años y entre los más robustos 80. La genética, hermanos, se viene degenerando de una manera bastante trágica. Con el pasar del tiempo, el grado de perversión creció de tal manera que Dios se pronuncia en contra de esto. Y es por medio de los estatutos, los mandamientos que Dios entrega a Moisés cuando Dios se pronunció contra el matrimonio entre parientes cercanos. Ya el proceso inicial por el cual Él lo había permitido había cesado ya. La gente había crecido, se había multiplicado, ya no había necesidad de matrimonios, de uniones entre parientes. Al principio así fue la voluntad de Dios, pero el hombre tergiversó esa voluntad y Dios se pronuncia. Leímos el versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Aquí sencillamente, hermanos, Dios prohibiendo las relaciones entre parientes próximos. Está fácil de entender, hermanos, no hay que hacer una interpretación para comprender este mandamiento de prohibición clara que Dios le da a su pueblo Israel. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir
su desnudez. ¿Qué es un pariente próximo? ¿Cómo entendemos esa relación de parentesco próximo? Hoy en día, hermanos, se escucha de relaciones de matrimonio entre parientes por consanguinidad y por afinidad. Esa relación, ese parentesco, hermanos, por consanguinidad, básicamente se refiere a la descendencia de un tronco común o un abuelo común. Abuelo, padre, hijo. La misma sangre, consanguinidad. Abuelo, padre, hijo, y podemos seguir nieto, bisnieto en línea recta. El parentesco por consanguinidad, hermanos, es el vínculo que existe entre personas que descienden de un mismo tronco común o cabeza familiar. Y puede ser en línea recta, como lo puede ser en línea colateral. Abuelo, padre, pero del abuelo al padre vienen hermanos. Y los hermanos también procrean. Y ahí ya se habla de tíos, de primos, de sobrinos. Ya no es línea recta, sino que es línea colateral, horizontal. La línea recta es vertical de un mismo tronco común. El parentesco por afinidad es el que nace por medio del matrimonio. Dos líneas de parentesco diferentes de un tronco común, hermanos, familias diferentes. Y allá adelante se casan dos descendientes totalmente diferentes. Eso es el parentesco por afinidad. Esposo, esposa. El esposo emparenta con la familia de la esposa, que es totalmente diferente al tronco común de su descendencia. La esposa emparenta con la descendencia o el tronco común del esposo y emparentan entre sí. Esto es el parentesco por afinidad. Es necesario aclarar que el esposo y la esposa no son parientes afines. Ellos son cónyuges, hermanos. Tienen entre sí un vínculo más estrecho que el parentesco, porque la Escritura dice que están unidos en una misma carne. Podríamos decir, hermanos, que el modelo de relación entre hombre y mujer, sobre la base del matrimonio, fue pervertido por el mismo hombre. Con el tiempo y debido al pecado, el código genético se corrompió de tal manera, apareciendo muchos males que hoy aquejan, que hoy afectan a la humanidad hasta nuestros días, valga la redundancia. La voluntad de Dios, monogamia, un hombre y una mujer. Pero con el tiempo se conoció, hermanos, la bigamia, dos esposas. La poligamia, varias esposas. Con el tiempo, hermanos, se dieron relaciones incestuosas entre parientes cercanos.
Y estas relaciones traían serias consecuencias físicas, sociales y morales. Defectos genéticos, incapacidades, malformaciones como resultado de esas uniones ilícitas. Hemos oído, hermanos, y hemos sido testigos del dolor que experimenta la gente como resultado de esta gran desobediencia a la palabra de Dios. Algunos ejemplos que podemos citar: niños que nacen con síndrome de Down, niños que nacen con retraso mental, personas que padecen esquizofrenia, o sea, locura, personas que nacen sordas o ciegas, personas con labio leporino, personas que nacen con deformaciones en las extremidades, ya sea inferiores, superiores, etcétera. Desde luego, hermanos, que sabemos que no todo es resultado de desobediencia, porque el Señor también dijo que muchas de estas enfermedades eran, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Y nosotros no podemos afirmar una u otra cosa, porque solo Dios sabe qué es lo que hace en la vida de las personas, en la vida de los obedientes y en la vida de los desobedientes. Él es el único con facultad de juzgar. Él es el único con facultad de disciplinar. Por esa razón, hermanos, la depravación en la mente humana. El apóstol Pablo lo escribía de esta manera a la iglesia de Roma. Romanos, versículo 24. Hablando de los hombres que desecharon a Dios en incredulidad. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, en cuanto al Nuevo Testamento, no encontramos referencias en relación con este tema. Por lo tanto, podemos concluir que los estatutos, las ordenanzas que Dios entregó a Moisés para su pueblo, regulando las relaciones sexuales entre parientes próximos, tienen plena vigencia hasta hoy, porque es la palabra de Dios que es inerrante, la palabra de Dios en la cual Él dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. ¿Por qué razón? Sencillamente, hermanos, porque los fines de Dios siguen siendo los mismos. Los fines de Dios siguen siendo los mismos, y esos fines fueron y son la protección espiritual y física de los seres humanos. Por esa razón Dios norma estas leyes entre su pueblo y tienen vigencia hasta estos días.
Sabemos que como creyentes tenemos una lucha constante con nuestra vieja naturaleza. Sin embargo, somos llamados a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, aquí hay muchos jóvenes. Y además de jóvenes, habemos enseñadores de jóvenes. Y cada joven, antes de formalizar una relación sentimental, pensando en amistad, noviazgo, matrimonio, debe de hacerse preguntas interiores. ¿Estaré agradando a Dios con lo que hago? ¿Estaré agradando a Dios con lo que hago? Conociendo ya a su pareja, conociendo la familia de la pareja. Este tipo de problemas, hermanos, se da básicamente donde hay comunidades pequeñas, que no hay mucha relación, no hay muchas personas y esa comunidad pequeña se relacionan entre sí. En las grandes ciudades casi no se da ese problema porque hay 1000 hombres, 1000 mujeres, 1 millón de hombres, 1 millón de mujeres. ¿Por qué poner la mirada en un pariente cercano? Pero en las comunidades pequeñas estos problemas se dan, hermanos, se dan. Hace muchos años, por parte donde yo estudiaba, vine con un grupo de compañeros de estudio a efectuar un trabajo aquí al pueblo de Chiantla, Huehuetenango. ¿Saben cuál fue la sorpresa de todos? Hermanos, en todas las casas donde íbamos, las familias eran de apellido López. Íbamos a otra cuadra, hacíamos la entrevista, pedíamos los nombres, López, López y López. Estoy hablando de Chiantla, hermanos, hace 40 años más o menos. Hoy Chiantla ya creció mucho, desde luego. Otra pregunta que el joven debe de hacerse antes de iniciar una relación y conocer bien a su compañera, ¿contribuirá a mi bienestar espiritual esta relación? ¿No tendré problemas en mi vida espiritual? Y otra pregunta, ¿tengo una conciencia en paz para con Dios y para con mi prójimo? Es importante que nos hagamos esas preguntas. El joven debe de conocer bien la descendencia de su posible cónyuge para no desobedecer la palabra del Señor. Este tema, hermanos, debe de ser abordado como parte de la disciplina instructiva. Pero casi no se escucha en nuestros púlpitos estos temas. Casi no se escucha. Debemos de abordar, hermanos, estos temas como parte de la disciplina instructiva. La pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Lo he hecho? ¿Lo hemos hecho? ¿Qué clase de instrucción le estamos dando a nuestra juventud? Esta clase de mensajes, de temas, debe de estar dirigida especialmente a jóvenes, a fin de orientarlos hacia la voluntad de Dios.
Para ir concluyendo, hermanos, cuando los ancianos son puestos en conocimiento de una posible relación entre parientes cercanos y se presume que esa relación es una realidad, inmediatamente, hermanos, los ancianos debemos de actuar en base a las Escrituras, a fin de prevenirlos de las posibles consecuencias que traería tal desobediencia a la palabra del Señor. Porque como ancianos tenemos responsabilidad por nuestros jóvenes, responsabilidad en los matrimonios que oficiamos, o mejor dicho, en los matrimonios donde nosotros estamos presentes, donde nosotros hemos dado el visto bueno a ese matrimonio. Tenemos amplia responsabilidad en ellos. Y desde luego, involucrando de ser necesario a los padres de familia de estos jóvenes si fueran creyentes. Carta a Tito, con esto culmino, el tiempo se ha ido. Carta a Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Debemos de exhortar, hermanos, a nuestros jóvenes a que sean prudentes. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, sí, leí Tito capítulo 2 versículos 6 y 7. Para finalizar, sabemos la responsabilidad que tenemos como ancianos delante de la congregación. Y Dios demandará de nosotros si dimos o no esa enseñanza, si prevenimos a nuestra juventud, porque ¿cómo vamos a tomar nuestra responsabilidad si por negligencia se da un caso de estos y vemos una consecuencia y nosotros somos responsables de eso también? Debemos de velar por el estado de las ovejas, ¿verdad, hermanos? Este es un punto más que como ancianos debemos de velar. No solo regañar a los jóvenes, hay que instruirlos, porque los amamos y queremos lo que Dios quiere para ellos, el bien, la dicha, la felicidad y que tengan una vida espiritual acorde a la voluntad del Señor. Que Él nos siga bendiciendo.